Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una palabra a tiempo. Agradecemos de antemano que lunes con lunes se conecten. Y hay personas que lunes con lunes no fallan y se conectan en punto con una palabra a tiempo. Y bueno, gracias por acompañarnos. También te comento, comparte estas enseñanzas que son muy buenas y yo sé que no tan solo van a ser buenas para tu vida, sino también para todos aquellos que tú se las compartas. Y pues oramos, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Padre, agradecemos tu infinito amor, tu presencia. Gracias porque tú nos enseñas con amor y con sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, háblanos, instrúyenos, capacítanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hoy te quiero hablar acerca de la fe. La fe es algo fundamental en la vida del creyente. Y siempre hablar de fe es bendición para todo cristiano, porque la fe es el fundamento con el cual podemos acercarnos a Dios. Y yo te quiero compartir una palabra a tiempo acerca de fortalecer tu fe. Fortalecer tu fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra versión dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y algo que es importante, que para entender este versículo, lo principal que necesitamos es, número uno, ser salvos. Y algo que tenemos que entender es que cuando somos salvos, Dios ha depositado una medida de fe en tu corazón. Yo me he topado con personas que dicen, pastor, pero es que yo no tengo fe, yo no tengo esa confianza, yo no tengo esa certeza. Pero hasta esto es un engaño del enemigo, de Satanás. ¿Por qué? Porque la Escritura afirma que Dios te ha dado una medida de fe cuando tú recibiste a Jesucristo. De tal manera que la fe es parte de tu ADN, parte de tu esencia espiritual con la cual Dios te ha equipado. Entonces todo creyente tiene una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Otra versión dice, conforme la medida de fe que Dios ya nos ha dado. De tal manera que tú que eres hijo o hija de Dios, tú tienes una medida de fe. Quizá tú que me escuchas dices, pues pastor, en verdad yo oigo por primera vez esta enseñanza y pues yo nunca le he dicho a Cristo, ven a mi vida. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, que lo vamos a hacer un momento más, esa medida de fe viene hacia tu vida. Entonces, la fe es algo que Jesús ya te dio. No es algo que te dará, sino es algo que ya te dio. Y todo creyente tiene una medida de fe. Repite conmigo, todo creyente tiene una medida de fe. De tal manera que el desarrollar la fe, eso sí depende de cada uno. La Biblia habla de la parábola de los talentos o esto habla de muchas cosas, de lo espiritual, también de lo que Dios nos ha dado físicamente de invertir, pero también en cuanto a esto Dios nos llama a acrecentar nuestra fe, de tal manera que el desarrollar la de fe depende de nosotros. Ahora, ¿cómo desarrollamos la fe? La Biblia enseña que la fe crece o se desarrolla a través de escuchar la palabra de Dios. Yo te doy un consejo. Yo algo que hago normalmente es que diario no dejo de leer la Biblia, pero también la escucho en audio, pero también escucho predicaciones diario. Y tú que tienes la bendición de poder tener sin límites en su presencia en Facebook y YouTube, yo te recomiendo que tú te conectes constantemente. Hay muchas predicaciones, mucha enseñanza que lo que van a hacer es que van a fortalecer y van a afirmar tu fe. Porque la fe, ¿cómo se desarrolla? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es el alimento para que todo creyente pueda estar fuerte y pueda estar firme en Dios. Hay personas que han entrenado y han practicado. A mí en lo personal me gusta mucho el frontón, fue algo que he practicado durante muchos años, pero toda persona que practica alguna disciplina deportiva sabe que necesita tener un entrenador, sabe que necesita tener una alimentación especial y sabe que necesita entrenar. Tres cosas importantes que no van separadas de lo espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Sí.
Así como alguien que entrena para tener cierta fortaleza muscular en el deporte que practica, así todo creyente necesita el alimento de la palabra, los nutrientes de la palabra para tener músculos fuertes espirituales. Tú no vas a tener una fe firme si tú no te alimentas de la palabra, que es poderosa para darnos esa fortaleza. Y mientras tú te alimentas de la palabra de Dios y la tomas y la digieres, esta verdad se convierte en fortaleza para tu fe. Es alimento para tu fe. La palabra de Dios es el alimento para la fe. Por eso hay muchos cristianos desnutridos. Por eso hay muchos cristianos lights. Por eso hay muchos cristianos que en medio de las pruebas o las luchas no pueden, porque no tienen una alimentación de la palabra. No tienen una dieta de campeones. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces la mayoría de la gente que lucha con su fe a veces se alimenta de cosas incorrectas, o muchas veces aquella gente que duda, que teme. ¿Por qué? Porque la fe llega aún inconscientemente cuando la persona está metida en la palabra. Entonces yo te animo, métete en la palabra, y lo importante que hagas hoy es que toda batalla con la fe va a ser firme y fuerte cuando tú te metes en la palabra de Dios. Yo te recomiendo, ahonda en la palabra, métete en la palabra, y esta palabra te va a fortalecer, esta palabra te va a afirmar, esta palabra te va a llevar a que tú puedas pelear la buena batalla de la fe y vencer. ¿Cuántos quieren vencer, amados? Entonces yo te decía, Romanos 17 dice que la fe viene como resultado de oír la palabra, y la palabra de Dios que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 17 dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y bueno, concluyo con esto. Hay otro pasaje en la escritura, dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Yo no sé cuántos no lo sabían, pero tú tienes una medida de fe, amado y amada. Y si tú no tienes esa medida de fe, es porque no tienes a Cristo en tu corazón, número uno. O número dos, porque tú no sabías que ya tienes una medida de fe, porque eres hijo e hija de Dios, pero tú no lo sabías. Yo quiero invitar a los nuevos, pues vamos a orar. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, te doy gracias porque reconozco que moriste, fuiste sepultado y resucitaste, y ahora estás a la diestra del Padre. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento, y te invito a que seas, Señor Jesús, mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por tu sacrificio, y gracias por darme la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, 3 cosas importantes que siempre voy a recordarles es, número 1, leer la palabra. Número 2, orar. Y número 3, congregarse. Son los fundamentos de todo creyente. Yo te he hablado de los fundamentos de la fe, pero para una vida cristiana sólida, fuerte y firme, orar, leer la Biblia, congregarse. Felicidades, Dios te bendiga. Tú que hiciste esta oración por primera vez, o tú que renovaste tu pacto con Dios, Dios te bendiga. Y bueno, quiero concluir esto dándole gracias a Dios, porque Dios te ha dado una medida de fe, porque tú ya tienes una medida de fe y la tienes que incrementar. Padre, estoy bendiciendo a cada uno de tus hijos e hijas que quizá dudaban que tuvieran una medida de fe, pero hoy a la luz de tu palabra saben, entienden y comprenden que ya tienen una medida de fe, pero tienen que acrecentar esa medida de fe. Yo los bendigo en este momento y declaro que en medio de pruebas y de luchas, tú les has dado una fe inconmovible como la roca. Yo declaro esta fortaleza y esta firmeza para que en esos tiempos de luchas y de batallas tú seas más que vencedor y más que vencedora en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues te bendigo, gracias por acompañarnos. Esta es una palabra a tiempo y es: sé fortalecido en tu fe. Dios me los bendiga muchísimo, gracias. Comparte la transmisión, les amamos.